Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Los Tiempos Digital. Ya estamos en el episodio 57. Nos da mucho placer tenerlos de nueva cuenta en este nuevo episodio, semana a semana, siempre tratando de llevarles una temática distinta. Todos los miércoles estamos en nuestra página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y en todas las plataformas. En todo caso, si le gusta este contenido, por favor denle un like, comparta, por favor suscríbase y active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Decía pues que semana a semana siempre tratamos de traerle un nuevo tema importante dentro de lo que significa la cultura, la coyuntura y obviamente también una serie de temas de su interés particular. Estamos muy agradecidos desde Podcast Los Tiempos Digital el poder conformar, diría yo, este conglomerado y este grupo de temáticas importantes para todos ustedes los miércoles. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de la cultura de la bicicleta, pero sobre todas las cosas vamos a hablar de poder incentivar el uso de la bicicleta a través de una agrupación muy importante en nuestra ciudad, pero también a nivel nacional. Vamos a hablar con, yo diría, ese espíritu de poder plantear una alternativa diaria, lo que significa no solamente, como dije anteriormente, el medio ambiente, sino también la cultura de la bicicleta. Estamos con Álvaro Maldonado Bustamante, él es coordinador de Masa Crítica, una agrupación ya conocida en la ciudad de Cochabamba por incentivar este tema del uso de la bicicleta y otros temas más. Trataremos a lo largo de estos 40 minutos poder adentrarnos también a ese tema tan importante, sobre todo en estos tiempos donde se hace necesario la utilización de medios de transporte alternativos. Álvaro, bienvenido a Podcast Los Tiempos. Nos da mucho placer tenerte en esta nueva edición. Rudy, gracias por la invitación. Agradecido siempre nosotros con los tiempos, porque siempre hemos tenido apertura en todo sentido, así que siempre prestos a ser parte, informar y comentar sobre cosas que siempre interesa a la gente, y el medio siempre es uno de los que llega, ¿no?, a la gente de una u otra forma, ya sea digital o impresa, ¿no? Exactamente, y yo creo que uno de los temas fundamentales es que a lo largo del tiempo, desde su creación en 2011, Masa Crítica ha venido justamente incentivando una serie de temas importantes, y entre ellos obviamente el uso de la bicicleta y todo lo que conforma esta proyección. ¿Cómo se crea Masa Crítica? ¿A la luz de qué ideas se crea Masa Crítica? Masa Crítica es una historia muy interesante la que ha ocurrido aquí en Cochabamba, porque los primeros que estuvieron, de la cual no he sido parte, pero los que han creado Masa Crítica, el 2011 era un grupo de amigos que, motivados por el uso de la bicicleta en Cochabamba, realizaban paseos de un lado a otro y vieron la motivación que causaron en mucha gente de unirse a su grupo, y de esa manera es que crearon el grupo de Masa Crítica y empezaron a hacer estas salidas mensuales por la ciudad, las rodadas que llamamos, para ir a distintos lugares y hacerse visibles, ¿no? Eso es uno de los primeros objetivos, es hacerte visible, ser un ciclista que ocupas un espacio en la calle. Entonces el grupo de amigos ya no era solo un grupo de amigos, era un grupo de ciclistas que usan la bicicleta como un medio de transporte, un medio para salir al campo, la infinidad de actividades que puede realizar uno en ciclismo. De esa manera es que fue creciendo el grupo. El 2015 exactamente yo ingresé. En esa época, ¿cuántos miembros todavía estaban? La coordinación, que es Masa Crítica, es un movimiento horizontal. O sea, no hay jefes, no hay nada. Es un movimiento horizontal en el cual sí hay coordinadores, del cual ahora yo soy parte. Y en ese grupo, en ese tiempo, fácilmente eran como 15 a 20 personas, coordinadores, ¿no?
La mayor rodada que hemos tenido, hemos llegado casi a 800 personas en una salida. Fue espectacular esa vez. Hasta se sumaron grupos o gente que tenían productoras y grabaron en drones. Están los videos en YouTube. Uh-huh. Es muy, muy inspirador ver eso, claro, y ver eso en Cochabamba. Uh-huh. De esa manera es que creció el grupo y obviamente la parte de la coordinación hay un desgaste, pero no un desgaste por la actividad, sino porque obviamente tienes que cumplir tu vida personal también, ¿no? Entonces muchos de los coordinadores empezaron a dejar y dejaron a otros a cargo. Uh-huh. Por eso es la rotación, el cambio constante que ha habido. De ahí es que ya estamos... Yo ya estoy por cumplir 10 años en la coordinación y es muy interesante esa historia porque hemos conocido a muchas personas, hasta don Edgar Heredia ha sido parte no de la coordinación, pero ha sido parte del grupo que salía con nosotros a dar vueltas en bicicleta. Hay muchas personas mayores de la tercera edad que aprovechan esas salidas y ser parte de esto, porque ellas, hay muchas señoras mayores y dicen: yo en mi juventud era maestra, yo era profesora o yo era docente y ya me moví en bicicleta y ahora que estoy jubilada me encanta salir con ustedes porque recupero ese tiempo que yo utilizaba la bicicleta para ir a mi trabajo y todo eso, ¿no? Entonces es interesante oír esas historias o ver niños. Me acuerdo, hay un muchacho que salía con nosotros que era de 10 años más o menos, ahora ya está con 20 años. En la universidad, alguna vez lo vemos a la que él sigue en su bicicleta, pero de pequeño iba con nosotros. Son cosas muy interesantes. Y lo otro es encontrarte con gente con la que te has conocido en el grupo y ellos ya están en otros ámbitos profesionalmente, pero reconocen, se unen algún rato a las salidas. Entonces todos, la verdad, seguimos con ese espíritu. Cochabamba es una ciudad que se presta al uso de la bicicleta, no solo por paseo, sino por necesidad, por salud, por medio ambiente. Mucha gente está identificada en ese sentido y de ahí es que el espíritu de Masa Crítica se ha diversificado. Obviamente no es ya el único grupo de ciclismo urbano. Ciclismo deportivo hay un montón, ciclismo de cicloturismo hay otros grupos. Entonces se ha diversificado el uso de la bicicleta. No decimos que nosotros hemos hecho, sino hemos promovido y mucha gente ha empezado y ha crecido. Obviamente la Asociación de Ciclismo ha hecho crecer también el ciclismo. Claro. Y eso es importante, ¿no? Tenemos grandes ciclistas en Cochabamba, en ruta, en bicimontaña, en downhill, y obviamente los que son ciclistas urbanos hay un montón que son gente conocida, gente que empezó de nada y ahora no pueden dejar sus bicicletas. Claro. Hay historias muy interesantes gracias a todo este mundo, ¿no? Exactamente, ya me imagino, pero a ver, hay otro tema que creo que es fundamental poder dialogar. A lo largo de este tiempo, desde el inicio de Masa Crítica, seguramente al inicio, pues obviamente había, digamos, cierta afición de poder compartir, recorrer algunos trechos en bicicleta, pero ¿no crees tú que paulatinamente se ha creado una necesidad de cambiar el comportamiento de la gente? Es decir, por ejemplo, frente a este caos vehicular, un desorden, contaminación, bueno, muchos otros países ya lo hacen, o sea, como una especie de cultura, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso evolutivo hasta un poco constituirse en Masa Crítica como un elemento, digamos, importante para marcar la pauta de un antes y un después? Sí, uno de los principales objetivos, cuando yo me acuerdo cuando ingresé y el grupo de coordinadores nos reunimos y nos dijeron: esto queremos hacer como Masa Crítica y nos interesa. En ese tiempo, el 2015, si no me equivoco, se autorizó por segunda vez, tercera vez, el ingreso de autos chutos. Entonces el nivel de contaminación en ese tiempo era demasiado alto, aún ahora, y uno de los objetivos y una de las premisas que manejamos aún ahora es que Cochabamba ya no tiene que depender del uso del automóvil, del transporte público tampoco, porque lamentablemente muchos de los
movilidades del transporte público son o transformers o son movilidades antiguas, entonces la contaminación sigue siendo el mismo. Entonces el espíritu con el cual hemos trabajado y hemos empezado, ellos nos decían, tenemos que tratar de que esto cambie, de que la gente cambie su ritmo de vida, de depender de encender el auto e ir a la esquina a comprar un refresco y volver a la casa. Exacto. O ir al trabajo 15 minutos de tráfico o 20 minutos de tráfico, cuando en bicicleta está calculado que 7, 8 minutos tú haces la mitad del tiempo en eso, ¿no? Entonces ese espíritu, ese tipo de mensajes es el que se ha tratado de inculcar en la gente, dar a llegar a la gente. De ahí es que empezamos a trabajar con la ley municipal de la bicicleta, para que el municipio de Cochabamba tenga la posibilidad de motivar a la gente el uso de la bicicleta como un medio alternativo de transporte, y que tengamos los espacios necesarios para circular, para que la gente pueda dejar en un lugar seguro su bicicleta, los parqueos y todo eso. Entonces de esa manera es que ese espíritu se fue imponiendo en lo que se trabajaba en la creación de esta ley. Obviamente a la gente le costaba entender cómo voy a utilizar mi bicicleta con semejante tráfico. Sí, es complicado. Ahí entraba el tema de educación vial, que aún ahora es muy complicado, es un tema muy quisquilloso para algunos, y lamentablemente no hay esa cultura, no tenemos esa cultura. Esa parte de la cultura de la educación vial es un trabajo que hemos intentado, aún no hemos descartado, no puedo decir descartado, pero estamos trabajando, porque sí reconocemos, los ciclistas urbanos especialmente, nos cuesta ser respetuosos de las normas de tránsito. Hay ciclistas que ven luz roja y se pasan, y lamentablemente han ocurrido muchos percances, accidentes, pero esa actividad hay que realizarla, y la ley municipal lleva como espíritu eso. Entonces tenemos que motivar a que la gente también, fuera de usar su bicicleta, también sepa por dónde, cómo utilizar. Otra de las críticas que tenemos es que cuando hay competencias de ciclismo, lamentablemente tengo que decir, muchos ciclistas agarran su bolsita de agua en plena competencia y botan la bolsita de agua a la calle, al parque, o ahora la última competencia que hubo fue en el Parque Tunari. Yo he participado en muchas competencias y he visto eso. Entonces tenemos que cambiar esa cultura, ¿no? De botar la basurita, de aprender a utilizar las calles, las señalizaciones, el respeto con el automóvil, o el automovilista con el ciclista, el peatón. Tenemos dos ciclistas, tenemos que respetar al peatón, es el más vulnerable. Nosotros seguimos siendo los segundos vulnerables y vamos pasando así, es un triángulo que hay ahí. Estamos dentro de la parte más vulnerable de la circulación de las calles. Entonces es un proceso muy largo que, como mencionabas, en otras ciudades obviamente han evolucionado un montón y han crecido, y hay un factor más que ha hecho que estas ciudades crezcan con mayor velocidad, ha sido la pandemia. La pandemia nos ha enseñado que la bicicleta ha sido un medio que ha salvado muchas cosas, desde movilidad, desde transporte, desde carga, hasta salud. Salud ha sido uno de los medios que los médicos recomendaban por salud. Utiliza la bicicleta, mejora la respiración, los pulmones, etc. Entonces, había muchos factores que la bicicleta ha ganado. Por eso, por ejemplo, en París, hay un ejemplo que yo siempre utilizo en las redes. París, la actual alcaldesa, le ha ganado espacios a los automóviles para dar espacio a los peatones y a los ciclistas. Hay calles, no me acuerdo ahorita, importantes dentro de París, que las ha convertido peatonales, y por un lado tienen un carril para los ciclistas, y los autos o los dejas en tu casa o utilizas ya el metro o los buses eléctricos. Entonces ya es otra visión que tiene ya de ciudad. Obviamente aquí en Cochabamba no digo que no se puede, pero obviamente tampoco lo vamos a hacer de un día para otro, ¿no? Es un proceso. Ahora, toda esta temática, Álvaro, tiene mucho que ver con lo que,
se mencionaba y tú mencionabas el tema del medio ambiente, ¿no? Es decir, más allá, por ejemplo, de poder trasladarse de una manera mucho más, si se quiere, ahora con esta congestión vehicular rápido en bicicleta, también forma parte de una cultura del medio ambiente. Es decir, aquí viene mi pregunta, ¿hasta qué punto tú crees que se ha captado la idea de decir, bueno, voy a utilizar la bicicleta no solamente por un tema de salud, sino también porque estoy contaminando menos, ¿no? Porque obviamente estoy coadyuvando para que el medio ambiente esté mejor, para que respiremos mejor en Cochabamba. Y obviamente pues los cielos de Cochabamba es una ciudad bastante contaminada, creo que es una de las más contaminadas a nivel nacional. ¿Tú crees que la gente está entendiendo todo esto? Es decir, ¿tú crees que la bicicleta está siendo utilizada también con esta finalidad de contribuir al medio ambiente? ¿O todavía es bastante difícil poder meter esta idea en la cabeza? Es bastante precaria esa actitud de la gente en pro del medio ambiente. ¿Por qué? Un ejemplo, el día del peatón, todo el mundo saca su bicicleta. Bueno, hay entre paréntesis, puedo asegurar que el 80% de los cochabambinos tenemos por lo menos una bicicleta en tu casa, ¿no? Pero de ese 80%, un 20%, 25% tal vez, utiliza la bicicleta diariamente, semanalmente. El resto solo el día del peatón, ¿no? Entonces, ahí está una clara muestra de que nos falta trabajar mucho en ese sentido de lo que mencionas. Lamentablemente, el ingreso de los autos chutos, los autos Transformers y los autos chinos ahora, lamentablemente, en su mayoría no cumplen las normas internacionales de emisión de gases. Eso es uno de los factores que deberíamos trabajar. Obviamente la alcaldía, la aduana, puedo mencionar muchas instituciones, deberíamos normar el ingreso de estos autos porque son autos que tienen un alto consumo de combustible fósil y lamentablemente ese consumo de combustible fósil provoca una mayor contaminación de CO2. Entonces, nosotros al explicar técnicamente eso, la gente va a decir, pero es que yo tengo que ir. Sí, en estos tiempos parece una cosa así de locos, así de soñadores, ¿no? El poder pensar en el medio ambiente, el cambio climático, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero está demostrado, y la pandemia, repito, tengo que volver a la pandemia, es una etapa muy difícil por la que hemos pasado, pero la pandemia nos ha demostrado en esos 3 meses de encierro, prácticamente, que la ciudad se ha descontaminado, que la gente andaba más feliz. ¿Feliz por qué? Porque podías andar por las calles, podías hacer tus propias actividades del día que te dejaban salir a hacer tus compras, visitar a tu familiar, llevar medicamentos, pero lo hacías con una intención sana y tú mismo te comportabas de una manera sana, con un ambiente sano, fuera del COVID. El COVID ha sido muy radical con nosotros, pero ha sido una muestra. El Día del Peatón es otro segundo ejemplo que está demostrado que si dejamos de utilizar los medios de transporte o los automóviles, o reguláramos el uso de estos, seguramente la ciudad de Cochabamba mejoraría el tema de la contaminación. No seríamos un aire tan cerrado. Estamos comparados con ciudades como enormes como Santiago de Chile, nos comparan, o como Ciudad de México, que obviamente son ciudades metropolitanas, y nosotros estamos a ese nivel. No puede ser, ¿no? O sea, claro. No estamos a esos. Pero Álvaro, seguramente tú coincidirás conmigo. Es decir, para respetar una luz roja, para respetar a un peatón, a un niño o a un animalito, en este caso también para respetar a un ciclista o a un motociclista, no es necesario tener, digamos, el nivel de un país del primer mundo. Es cuestión de cultura, ¿no? Es cuestión de sentido común. Exactamente. El medio ambiente, el respeto a las normas de tránsito, ¿no?
y el respeto mutuo con la gente es un nivel de cultura, nada más. Claro. Cultura. Tenemos una amiga que es Mónica Gamarra en Santa Cruz, que trabaja con el Metro y Medio. Ella es ciclista deportiva, pero el Metro y Medio es una campaña internacional para ciclistas urbanos, ciclistas deportivos. El metro y medio es el metro y medio que tiene que haber de distancia entre un ciclista y un automóvil, un bus, un micro, un camión, lo que sea. No hay eso, en Bolivia no existe. Ella está en una campaña ya de muchos años y obviamente ha logrado algunas cosas, ha logrado que algunas empresas se sumen a esto, como Univalle, por ejemplo, aquí en Cochabamba. Algunos buses, vas a ver, Trufis, que en sus vidrios traseros está el metro y medio respecto. Ha logrado esas cosas pequeñas, pero nos falta mucho. No hay esa cultura que mencionas, porque lamentablemente es una de las cosas que yo me pregunto, y no voy a decir es una crítica, sino debería ser una actividad más que la Dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía debería trabajar. ¿En qué sentido? Lamentablemente, las escuelas de conducción, yo sé que te enseñan normas de tránsito, código de tránsito, etcétera, pero ¿y la cultura? Claro. Debería ser parte. Incluso debería ser parte de una agenda educativa en las escuelas, ¿no? Pero, por ejemplo, la educación vial, el tema de normas de urbanidad, de respetar a los peatones, o sea, es parte, digamos, de la esencia, ¿no? Ahí entra la ley municipal de la bicicleta, que está incluido esto, la parte de educación vial. Exacto, mi pregunta va por ahí también, mi próxima pregunta, ¿cómo estamos en el tema del marco jurídico? Si bien existe, digamos, ¿cómo se cumple, no se cumple? ¿Cómo se está aplicando desde masa crítica? ¿Cómo se pide que se aplique o cómo se está difundiendo esto? La ley municipal que fue aprobada en la gestión de José María Leyes tardó un tiempo en aplicarse por el tema de la reglamentación, porque había unos temas de discusión. Se conformaron comisiones para mejorar esta reglamentación, se logró aprobar la reglamentación, y otra historia fue que funcione el Comité Municipal de la Bicicleta, así como el Comité Municipal de Transporte, que están definiendo el tema del costo del pasaje. Hay el Comité Municipal de la Bicicleta, que la preside justo la Dirección de Planificación de la Alcaldía. Lamentablemente no está funcionando como debería. Tengo que ser sincero, tengo que ser claro, no vamos a ocultar. La Alcaldía ha manipulado, lamentablemente, este último tiempo de una forma interesada, de acuerdo a sus proyecciones de planificación de ellos y no de acuerdo a lo que se estaba trabajando en el Comité de la Bicicleta. Por ejemplo, proyectos como la recuperación de la ciclovía de la zona sur, del río de la Tamborada. Hay una ciclovía, la avenida Panamericana tiene también, que están abandonadas, están destrozadas, les falta mantenimiento. Entonces, nosotros hemos actuado como ciclistas. ¿En qué sentido? El comité está conformado por un grupo de ciclistas que son la coordinadora de ciclistas, se llama. Estamos como masa crítica, están grupos de ciclistas, hemos hecho las cartas necesarias, la solicitud de reuniones, etc. Se han presentado cartas en la Dirección de Planificación al mismo alcalde, pero lamentablemente las respuestas son muy vagas o ninguna. Entonces, jurídicamente la aplicación de la ley es muy no funciona en este momento. Necesitamos perfeccionar la ley, innegablemente, con todo lo que ya estamos teniendo de experiencias, como los percances con los ciclistas, la implementación de nuevas ciclovías, la implementación de señaléticas, educación vial y el trabajo con las escuelas, lo que mencionabas. Se tenía planificado en algún momento que se iba a intervenir a los colegios y dar visitar y dar charlas sobre el uso de la bicicleta, la
necesidad que tenemos por el tema de medio ambiente, también el uso de la bicicleta, crear conciencia en los niños, en los jóvenes, pero lamentablemente no se ha quedado en nada. Eso es lo triste. Este año, por ejemplo, ya deberíamos haber tenido una sesión por lo menos del comité y hasta ahora no han llamado y tampoco se ha renovado el comité. Cada año debería renovarse. Entonces, repito, jurídicamente estamos medio perdidos, ¿no? O sea que como masa crítica y con los otros grupos con los que se trabaja, estamos intentando hacer cada uno por nuestro lado, hacer nuestro trabajo como el que siempre hacíamos, el de hacer nuestras caravanas, el de hacernos visibles, el de hacer rutas dentro de la ciudad, los alrededores de la ciudad, ir a los municipios. Estamos queriendo crecer hacia los municipios. Quillacollo Sacaba, que entre paréntesis ya están trabajando con su propia ley municipal. Entonces ya queremos trabajar a nivel metropolitano, porque es necesario, ¿verdad? No vamos a decir que entre Sacaba y Cochabamba hay un par de kilómetros de desierto, ¿no? Claro. Estamos unidos. Quillacollo lo mismo, Tiquipaya. En Tiquipaya también se está trabajando con su ley. Entonces son señales de que estamos creciendo y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Obviamente ya están sus leyes perfeccionándose en base a la nuestra. Están yendo con una mejor visión, dando un paso más hacia adelante. Y eso es lo que estamos tratando de que nosotros en Cochabamba, si no es esta gestión, esperemos que la siguiente gestión ya podamos trabajar en la ley, en sus modificaciones que son necesarias. Obviamente son en beneficio de los cochabambinos, de los ciclistas, y la alcaldía mismo va a tener un marco jurídico con el cual va a poder trabajar, planificar, implementar nuevas normas o nuevas vías. Muchas cosas. Claro, y este tema viene a colación lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en nuestra ciudad se han registrado muchísimos accidentes, en muchos casos con muerte del ciclista. Exacto. Y pues es un tema preocupante porque primero, como tú dices, pues a veces no se respeta, digamos, el espacio del ciclista, del peatón, y obviamente se producen estos tipos de accidentes. Y creo que desde esa perspectiva el poder tener, digamos, la conciencia de que se tiene que respetar no solamente este espacio, sino también pues el poder, digamos, reflejarnos en la otra persona, que prácticamente un ciclista está absolutamente desprotegido, ¿no? Desde el punto de vista legal y obviamente desde el punto de vista, digamos, de lo que puede cargar él como infraestructura. Puede utilizar un casco, lo que sea, pero siempre es absolutamente vulnerable. Es vulnerable, exactamente. Es preocupante porque el año pasado, por ejemplo, hicimos un cálculo más o menos de cuántos accidentes y estábamos pasando los 40 accidentes. Wow. ¿No? Es preocupante porque lamentablemente cuando sí recurrimos a tránsito obviamente por la parte burocrática nos pide muchas cosas, tenemos que recurrir a un abogado, pero les decimos, tenemos una ley, la ley necesita perfeccionarse, ya por eso te decía, tenemos que perfeccionar porque ya tenemos muchas experiencias en las cuales estos vacíos con los accidentes nos han enseñado que tenemos que mejorar muchas cosas a favor obviamente del ciclista, pero sin santificarnos totalmente, porque obviamente te decía al principio, hay ciclistas que somos imprudentes, no respetamos. Claro, pero este grupo también necesita, digamos, cierta capacitación, ciertos protocolos, ¿no? Totalmente, es algo que nos interesa. Yo cuando estoy en la calle y me encuentro con algún ciclista y está con sus audífonos, no, es un error. Yo entiendo, yo ando sí con mi música, yo tengo mi parlante en mi radio, en mi bicicleta, perdón. Yo voy oyendo música, pero mis oídos están destapados. Lamentablemente hay muchos ciclistas que están con sus audífonos, hasta motos, y muchas veces les digo, no te pongas el volumen fuerte porque no estás oyendo que tienes un auto atrás, o no oyes una bocina, algo, y exacto, y me hago decir, exacto, de muchas claro, cosas. Entonces hay digamos mitad y mitad, ¿no? Hablemos un poco de seguridad. ¿Tú crees que el ciclista cuando sale a rodar o en grupo
¿tiene seguridad o todavía está, digamos, a expensas, qué sé yo, que le pueden asaltar? ¿Se puede salir, digamos, de noche para poder recorrer la ciclovía? ¿Cómo está coordinado este tema? Bueno, justamente hace una semana salí con un amigo en la noche a la ciclovía, por ejemplo, hasta la laguna. Hemos dado la vuelta a la laguna, eran las 9:30 de la noche. Innegablemente no había ningún riesgo, pero recién nos dimos cuenta después que por qué vimos tanto guardia municipal en toda la ruta. O sea, están los guardias. Estaban, sí. Bien. Sí, no digo que no, pero vimos una excesiva cantidad de guardias y recién nos enteramos de que al día siguiente era la competencia de automovilismo en la laguna, por eso había gran cantidad. Pero están, no digo que no, ya. Están. Independientemente pero era una cantidad increíble que habían patrullas por aquí, porque ya no sabíamos qué había pasado. Y al día siguiente nos enteramos que era porque había carreras ahí. Pero están. Yo voy de día alguna vez y sí están también. Pero eso es solo en la ciclovía, ¿no? Hasta la laguna. Uh-huh. Si hablamos de gente que utiliza las calles normalmente, las vías de avenidas, etcétera, vienen de Tiquipaya, de la avenida petrolera, lamentablemente ahí no hay ninguna seguridad, ¿no? Tampoco hay ciclovía que nos pueda ayudar a circular con cierta seguridad, o espacios que sean de los ciclistas. Antes de que funcione el tren metropolitano, tenemos un amigo que vivía en Uxpa, usaba la vía del tren para llegar de una parte a otra parte. Utilizaban eso a utilizar la avenida petrolera. No era el único, eran varios los que utilizaban eso. Obviamente ahora ya no lo hacen porque es peligroso, pero la necesidad de tener esos espacios era urgente. No hay esa seguridad. En cuanto a los asaltos o cuanto a los robos, los asaltos es muy complicado decir hay seguridad, no. Lamentablemente uno por apuro deja en un lugar donde no hay un buen parqueo, deja amarrado en un poste y bueno, no falta el vivillo que está ahí con su cortafrío y se corta, ¿no? Álvaro, a nivel nacional, desde Masa Crítica y tú como coordinador, ¿en qué sitial está Cochabamba? Desde el punto de vista de todos estos temas que hemos hablado, el tema de seguridad, de información, de sentido común, de respetar más al ciclista. ¿Cómo está reflejado este tema desde Cochabamba, digamos, a nivel nacional? ¿Qué puntaje le darías tú, por decir algo? Seguimos siendo los primeros, tengo que reconocer. En algún momento, sí, Sucre y La Paz estaban ahí, pisándonos, estaban ahí, porque ellos también tienen masa crítica, tienen ciclovías. La Paz nos estaba ganando porque ya trabajó con la intermovilidad, con el Puma Qatari. Ya, sí. O sea, tú podías subir tu bicicleta al Puma Qatari, podías ir de un punto a otro y después utilizar tu bicicleta. Ahí nos estaban ganando en ese sentido. Pero obviamente con los cambios de alcaldía, de gestión, etcétera, ha bajado a prácticamente cero. Y Masa Crítica sale, tiene sus rodadas por unas zonas, por algún lado, pero un poco se ha paralizado. Sucre lo mismo, pero Cochabamba, no podemos negar, seguimos estando arriba. Obviamente en cuanto a educación vial, creo que no somos un referente, pero no somos el mejor referente, ¿no? Porque las calles se prestan, tenemos una mejor ciudad en cuanto a señalización, se ha trabajado en ese sentido. Las ciclovías las hemos pintado nosotros también en algún momento, que ya dejaron de estar pintadas. La alcaldía en algún momento la ciclovía del norte la pintó, pero lo que es el centro de la ciudad, todo eso nosotros hemos estado trabajando para que eso siga siendo visible. Sí, seguimos siendo ese referente todavía, ¿no? Pero nos falta mucho, ¿no? Hay que trabajar bastante. Lo sorprendente es La Paz, digamos, ¿no? Unos dicen La Paz, bicicleta. Sí, es posible. No te digo al mismo nivel que nosotros, pero hay zonas en las cuales puedes utilizar la bicicleta. Tenemos amigos que van al trabajo en bicicleta. Entonces,
El teleférico también les permite entrar en bicicleta. O sea que son cosas importantes que La Paz ha ganado, pero necesitan obviamente crecer en otro sentido, ¿no? Claro, Que la ciudad sea más compatible, más empática con lo que es. Claro, en todo caso, pues en este rubro cualquier avance es poco, ¿no? Es decir, siempre tiene que existir ese 100% de poder, no solamente garantizar el hecho de que una persona pueda andar en bicicleta, sentido común, respeto sobre todas las cosas. A ver, hablemos del ciclista ideal. Es decir, ¿qué cosas tiene que tener un ciclista desde el punto de vista de su infraestructura, de señalética en su cuerpo, para poder salir? O sea, idealmente, ¿no? Sabemos perfectamente que, bueno, mucha gente sale en bicicleta, pero no tiene casco, no tiene guantes, no tiene luces intermitentes. Hablemos de un ciclista ideal. O sea, un ciclista ideal, ¿qué cosas debe llevar? Lo voy a dejarle el casco para el final, pero porque es un tema muy discutido. Pero lo ideal es que sí o sí el ciclista tiene que tener sus luces delanteras, traseras, porque si vuelve de noche tienes que hacerte visible de alguna manera. Y ese es uno de los primeros elementos que debes contar en tu bicicleta. Otro elemento que debes tener es un chaleco reflectivo. No es caro. Muchos dicen, no, que cuesta. Hasta en 10, 15 pesos consigues en la cancha un chaleco que te sirve para la noche especialmente, para que te siga siendo visible. Claro. Un cuarto elemento, es tener tu propio kit de emergencias, o sea, pincha la llanta, etc. Y el casco sí es un elemento importante, pero no es necesario, porque ahí entra la discusión, y a ver si me dejo entender. El ciclista urbano, normal, común, no deportivo necesariamente, va a una velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Cuando uno frena a esa velocidad, el riesgo no es tan grave de un accidente fatal. Puede sí caerse, rasparse, ya. Lamentablemente, la discusión entra de que no es el ciclista, es el auto. Si el auto va a toda velocidad y te hace volar, a pesar de que está haciendo 10 kilómetros por hora, obviamente te parte la cabeza, el brazo, la mano, lo que sea. Es un tema discutible. Sí recomendamos como masa crítica, y en la ley municipal está así, se recomienda, no se obliga, se recomienda el uso del casco. Es mejor, innegablemente, porque somos una ciudad... Además le da cierto nivel, o sea, de ciclista, ¿no? Es decir, obviamente. Te haces más visible, ese ciclista, te ves bien, ¿no? Hay compañeros, amigos que no les gusta usar el casco, están peleados con el casco, ¿no? Que se respeta, innegablemente se respeta. Son muchos amigos que han vivido hasta en el extranjero. Tengo un amigo que vive en Santa Cruz, es bombero, ha vivido en Corea, y en Corea dice, no nos obligaban a usar el casco. Yo he conocido sus ciclovías en Corea, son espectaculares, avenidas, autopistas, pero nadie te obliga a usar el casco. Además ahí sí hay respeto al ciclista. Claro. Hay educación vial. A veces no se utiliza el casco con la seguridad de que, bueno, la otra persona o un carro no lo va a embestir, ¿no? Obviamente son esas cosas que nos van enseñando. Yo también he tenido un percance, un accidente fatal, terrible. Me he roto la muñeca, casi me parto la cabeza, todo, y no usaba el casco. Ahí sí me di cuenta que en mi caso, no porque me caiga seguido, ¿no? Sino que son experiencias, y uno dice, bueno, para ciertas situaciones, innegablemente yo llevo mi casco, aunque sea la llevo en mi mochila hasta donde debo, y después me pongo el casco. Hay momentos en los que es mejor llevar aunque sea el casco y saber qué momento utilizarlo, no descartar. Por eso es recomendable. Es un elemento sí importante, no hay que decir que no, pero hay que respetar también la opinión del resto. Obviamente, si la ciudad crece en cuanto a espacios para los ciclistas, las ciclovías, todo eso, yo creo que sigue siendo parte importante, pero también te da la libertad de que no necesariamente uses el casco, ¿no? Pero, repito,
es recomendable usar el casco. Es importante. Exacto. Dos preguntas más que creo que son fundamentales. La primera tiene que ver con indudablemente la casi institucionalidad de masa crítica, porque a partir de esa instancia, pues como tú decías al principio, se ha instituido un poco el hecho de poder usar la bicicleta, pero también un referente que hace que se exija, ¿no? Se exija no solamente a los ciudadanos, sino también este marco jurídico del que hemos hablado hace un momento. Desde esa perspectiva, ¿cuál es el alcance de masa crítica? No solamente a nivel departamental, desde el punto de vista, por ejemplo, de poder coadyuvar con, qué sé yo, con ciertos encuentros a nivel nacional, de poder promocionar la cultura de la bicicleta. ¿Cómo están organizados desde el punto de vista informativo en nuestra ciudad? Porque, pues, independientemente de lo que podría ser, digamos, el municipio o la gobernación, etcétera, por sí solos creo que también entraría con mucho más énfasis, ¿no? Sí. Gracias, es muy buena tu pregunta y es algo que justamente quería mencionar. En mis manos, por ejemplo, y sobre eso, estoy agarrando el manifiesto de la bicicleta de Cochabamba. Uh-huh. Este manifiesto ha nacido en el foro, el biciforo, que fue el año pasado, el segundo biciforo departamental, que fue organizado no solo por nosotros, sino por varios grupos ciclistas, en el cual todos nos identificamos y sacamos a relucir este trabajo que estamos realizando. Obviamente buscamos el apoyo de instituciones, ONGs, para que nos ayuden a organizar este evento. Y nuestro objetivo es ese, el de informar, trabajar, conocer las inquietudes de la gente, dar a conocer a las autoridades nuestras propias inquietudes de todo esto. Ese es el trabajo que tratamos de hacer para que no solo sea subirte a la bici y dar 2 vueltas a la ciudad y listo. Hacemos mucho trabajo en ese sentido. El biciforo está buscando aquello de informar a la gente. Ha habido un biciforo nacional también aquí en Cochabamba, donde se sacaron muchas conclusiones que se hicieron en su momento dar a conocer a la alcaldía, a la gobernación. Tratamos de llegar al Estado. Se llegó, pero no de la manera que nos hubiera interesado llegar. Pero nuestros próximos objetivos como ciclistas, no solo como masa crítica, es llegar ya a nivel nacional. Probablemente este año se intente organizar ya un biciforo nacional nuevamente. Esperemos sea aquí, porque seguimos siendo en ese sentido sí referentes, porque el primer biciforo nacional fue aquí, el segundo vamos a intentar que vuelva a ser, el tercero, perdón, sea aquí. El objetivo es ese, seguir trabajando, informando, creando nueva conciencia. Ya el tema del medio ambiente ya es preocupante ahora, ya no es solo un tema más, sino es algo que nos preocupa bastante. Y obviamente crear esa cultura del uso de la bicicleta ya por salud y por medio ambiente básicamente. ¿Se ha intentado de alguna manera poner algunos incentivos? Por ejemplo, como hacen los países escandinavos, qué sé yo, por ejemplo, si vas a tu trabajo en bicicleta, te vamos a dar, qué sé yo, unos centavitos más, o tienes la posibilidad de llegar un poquito más tarde. Había la, ¿cómo digo? Había la intencionalidad de trabajar en ese sentido en algún momento, el año pasado, el antaño pasó. Pero como te digo, el comité de la bicicleta un poco se ha truncado. Era por medio de ese comité que queríamos promover estos incentivos que dices, pero lamentablemente no han funcionado. Algunas empresas sí, privadas, nos hemos enterado que han hecho eso, que les daban media hora de salida antes por ir en trabajo, o por llegar antes les daban un incentivo. Sí, hay muchas empresas que lo han hecho y ha sido interesante saber de que de alguna manera la gente se ha ido motivando, pero falta, ahí necesitamos llegar, o sea, ser más grande esto, ¿no? Entonces, por eso es el biciforo una gran cosa que estamos queriendo hacer para hacernos mucho más visibles. Hay un biciforo mundial. El biciforo mundial de este año va a ser en Brasilia. Entonces, estamos queriendo ver la posibilidad de mandar nuestra gente
alguien que pueda viajar, porque son bastante caros los viajes. Claro. Y traer el Biciforum Mundial el 2027 más o menos, porque ya están programados los siguientes biciforos también en otros países. Es increíble este biciforo, porque realmente ahí sí se llega ya a hacer grandes cosas y promueven y hacen comprometer al gobierno nacional, los gobiernos departamentales, o bueno, las gobernaciones, las alcaldías se comprometen de una u otra manera y se ganan muchas cosas en ese sentido. Entonces, obviamente con el Biciforo Nacional es un primer paso, y llegar al otro vamos a intentar de que se haga, ¿no? Esas son las cosas que vamos trabajando. Es un trabajo complicado, pero es un trabajo que lo estamos logrando, estamos dando señales de que estamos haciendo algo, ¿no? Yo creo que cualquier avance, como dije anteriormente, es poco. Yo creo que pues en ese tránsito siempre se tiene que pensar en lo mejor, ¿no? Es paulatinamente hay que civilizar a la gente, ¿no? Hay que no solamente alfabetizarlos en el tema de la cultura de la bicicleta, sino también, sobre todas las cosas, el respeto. Y finalmente, una última pregunta. Masa crítica, pues está ahí, sabemos que existe, pero ¿cómo podemos ubicarlos? ¿El ingreso a masa crítica tiene algún requerimiento? ¿Pueden ser parte de masa crítica cualquier persona de qué sé yo, de los 3 años a los 90? ¿Cómo están estas cosas? Es fácil. No hay un límite de edad. No hay un requisito básico más que el que tengas una bicicleta. Obviamente, si necesitas que te ayudemos a que refacciones, arregles, recuperes, lo que sea tu bicicleta, tenemos un montón de amigos que son mecánicos y nos colaboran en ese sentido. Entonces, todos son bienvenidos. Todos podemos ser parte de Masa Crítica, y eso es una de las cosas que siempre hablamos. Masa Crítica somos todos. Eso es Masa Crítica. No necesitas llevar un logo en el sombrero, en la polera. No, todos somos Masa Crítica. El que tiene una bici es parte de Masa Crítica. El que maneja su bici para el trabajo, para pasear, para lo que sea, es parte de Masa Crítica. Eso es el espíritu que nosotros decimos. Por eso nosotros decimos: únanse a nuestra caravana. Este sábado tenemos una caravana, este 25 de mayo tenemos nuestra caravana del mes. Entonces, los invitamos a sumarse a eso, porque es importante. O sea, a veces van 10, otras veces van 50, otras veces van 100 personas. Nos organizamos para eso, obviamente, porque como en los sindicatos tenemos una guardia de seguridad, nos organizamos para que hay mucha gente que no tiene experiencia en manejar en las calles. Entonces, tratamos de cuidarlos. Van niños, obviamente son nuestra prioridad, y los cuidamos. Entonces, es un trabajo interesante. Vengan, súmense. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Están como Masa Crítica en todas las redes sociales. Canata. TikTok, nadie se anima a hacer TikTok todavía. Aunque he visto algunos, algunos. ¿Sí? Sí. Hay compañeros que han intentado, amigos que han intentado, pero todavía no estamos en esa onda, ¿no? Más ponemos videos de las caravanas, esas cosas. Pero estamos en TikTok, o sea, nos pueden contactar por cualquiera de esas redes. También estamos en Twitter, o bueno, X ahora. Es la parte seria de Masa Crítica ahí, digamos, porque Facebook ya es más la actividad, el movimiento, ¿no? Entonces, estamos en todas las redes sociales. Son bienvenidos. Aquí no hay requisitos, sino, ya digo, tengas tu bicicleta, súmate a nosotros y vamos a dar una vuelta por la ciudad. Excelente, pues Álvaro Maldonado, ha sido un placer. Yo creo que hablar de estas cosas un poco como que reconfortan también, ¿no? Porque en el diario vivir, a veces bastante caótico, bastante desordenado, etcétera, el poder buscar una alternativa, que indudablemente la bicicleta lo es, para, qué sé yo, recorrer una distancia, para visitar a los familiares o los amigos, etcétera, pues siempre es importante hacerlo. Obviamente en ese tránsito creo que hay que ver a la bicicleta no solamente como un instrumento, sino indudablemente como una necesidad, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva, si es que logramos
lo que hemos dialogado, esa cultura del respeto, esa cultura de poder ver la bicicleta no tanto como, qué sé yo, a ver, ni modo, voy a utilizar la bicicleta, no tanto así, sino que coadyuvar no solamente al medio ambiente, etcétera. Habremos avanzado un poquito, ¿no?, en este tránsito importante. Álvaro, yo quiero darte las gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Sin duda alguna no será ni la primera ni la última vez para dialogar de estas cosas. Gracias, atento a cualquier convocatoria, cualquier tema relacionado a la bicicleta, atentos. No soy el único, somos un equipo, así que si yo no puedo participar, está el equipo que puede en cualquier momento participar, así que gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, Álvaro. En todo caso, decirles a ustedes y reiterarles lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Es decir, para respetar una luz roja del semáforo, para respetar a un perrito, un animalito que está en la calle, un peatón o una persona de la tercera edad, no es necesario pertenecer a una sociedad o a un país del primer mundo o ser absolutamente sofisticado. Simplemente hay que tener sentido común y, sobre todas las cosas, educación y respeto, ¿no? Y esto no parte, digamos, de clases sociales ni de estratos sociales. No. Yo he visto personalmente a personas en un BMW tirar basurita por sus ventanas, y esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con educación y con cultura, pero sobre todas las cosas, respeto por todo lo que está más allá de nuestro alcance. Y obviamente un ciclista, un motociclista, un niño, una persona de la tercera edad, un animalito, merece mucho respeto. En este episodio hemos querido hablar de esto, de Masa Crítica, un grupo referente importante en nuestra ciudad, pero también a nivel nacional, que promueve la utilización de la bicicleta como, si bien una especie de alternativa, pero también como una necesidad, sobre todas las cosas, en estos últimos tiempos tan complejos, donde el medio ambiente parece ser un mito, parece ser algo que se ha charlado entre amigos y se ha planificado como una especie de complot, ¿no? O alguna cuestión de hipótesis que tiende a ser probada. No. Hay muestras claras de que pues nuestro planeta ya no es el mismo, entonces hay que cuidarlo. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Seguramente la próxima semana estaremos con un tema distinto. Si le ha gustado este contenido, dele un like, comparta por favor, comente o suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un nuevo episodio. Soy Rudy Orellana, un grato placer de tenerlos semana a semana con todos ustedes, agradecidos también por todo lo que pues están en este momento en las redes sociales. Estamos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com, estamos en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta entonces.